Entre páginas. Con Antonio Ferrando. Hola, lectoras y lectores. Bienvenidas y bienvenidos a este programa de Radio Puerto dedicado a los libros Entre páginas. Este programa es para quienes disfrutamos leyendo, para quienes nos gusta viajar sin levantarnos del asiento, para quienes nos gusta aprender mientras nos lo pasamos bien. Este programa es para quienes nos gusta perdernos entre páginas. Bueno, hoy vamos a conversar con alguien a quien tenía muchas ganas de volver a traer el programa, porque hoy vuelve a Entre páginas el escritor gaditano Benito Olmo. Muy buenas, Benito. Muy buenas, Antonio, ¿qué tal? Bueno, y está sonando una musiquita que nos ha dicho Benito que le gustaría escuchar durante la entrevista, que yo creo que todos pueden reconocer, porque es una melodía bastante reconocible y que tiene su porqué, claro, y esa es la primera pregunta, Benito, ¿por qué Lili Marlene? Bueno, esta canción llegó a mí de una forma fortuita, me saltó en la lista de reproducción de Spotify y me gustó y me llamó mucho la atención y quise saber la historia de esta canción. Y cuando supe de dónde venía esta canción, cuando supe su historia, cobró un sentido mucho más amplio para mí. Entonces yo me acuerdo cuando empecé a escribir Tinta y Fuego, en los primeros compases, los primeros borradores, yo escuchaba esta canción. La escuchaba para meterme en el tema, para meterme en el rollo. Y la historia de Lili Marlene es muy curiosa porque es una historia es una canción que un soldado alemán le dedica a su novia. Le dedica a su novia, se despide de ella porque se va a la guerra. Es una canción muy pegadiza, muy bonita, y tanto es así que se convirtió en una especie de himno entre los soldados alemanes que lo cantaban entre ellos, en grupo. Incluso cuando eran capturados por franceses, por ingleses, los franceses, los soldados franceses, los soldados aliados, escuchaban a esta gente que estaba detenida cantar esta canción y decían, ¿qué canción es esa? Les gustaba, empezaron a cantarla a ella, se hicieron versiones en francés, en inglés, inclusive alguna en español por ahí, entonces se convirtió en una especie de himno de la guerra y una patria común para los soldados de diferentes bandos, de diferentes ideologías, pero con esa patria común en una canción. A mí eso me pareció muy hermoso y por eso la escuchaba. La escuchaba al principio en los primeros borradores, luego ya me olvidé un poco de ella y me gusta retomarla. De cuando en cuando la escucho y en entrevistas, por ejemplo, como esta, escucharla de fondo a mí me reconforta mucho y me recuerda esos primeros pasos que di cuando empecé a elaborar el manuscrito de Tinta y Fuego. Bueno, además que es un himno pacifista, pero en realidad es la melancolía y la pena del soldado, que no sabe si va a volver. Entonces, claro, eso es común a cualquier soldado de cualquier bando en una guerra, ¿no? Por eso el sentimiento común, ¿no? Bueno, pues mientras que escuchamos a Marlene Dietrich cantando Lili Marlene, bueno, yo creo que como Benito vuelve, ya lo vamos a dar el pin de habitual del programa, como en otros programas se da, bueno, pues voy a hacer una presentación corta, porque ya quien no conozca a Benito Olmo tiene pecado, ¿vale? Entonces, Benito Olmo, escritor gaditano, es autor de varias novelas, entre las que destaca La Mariora de la Tortuga, adaptada al cine por Juan Miguel del Castillo, Los días felices, El Gran Rojo, obra galardonada con el Novepol a la mejor novela negra en 2021. También ha publicado La tragedia del girasol y las audioseries Desajuste de cuentas y Wonderland. Ha sido finalista del premio Cartagena Negra en 2019 y del tercer premio Santa Cruz, del primer premio Aragón Negro y del Tormo Negro Masfarné, entre otros. Lo digo porque estoy haciendo una presentación corta. Y hoy viene a presentarnos su última novela, que la tenemos aquí, Tinta y Fuego. Por cierto, novela que presentó aquí en el Puerto Santa María y a la que yo acudí, tuvo a bien firmarme con mucho cariño, y que que está aquí pues ha leído y ha disfrutado, ¿vale? Y sobre todo ha leído y ha disfrutado, y tuve la ocasión de decírselo al propio Benito, y por tanto tenía que traerlo aquí. Vamos a ver, empezamos, porque hoy nos centramos en Tinta y Fuego. Tinta y Fuego tú la defines como una novela de aventuras. Además lo dijiste en la presentación, al contrario que otras novelas tuyas, que son novelas de suspense, novela negra y demás. Aquí tenemos una novela de aventura con tintes de suspense.
Sí, exactamente. Yo creo que va en el ADN, ¿no? La novela negra que yo tengo muy interiorizado. Es muy difícil que yo escriba otra cosa y no queden pinceladas y no quede parte de ese ADN de novela negra. Entonces, Mm, Tinta y Fuego es un thriller, es una novela de aventuras, como bien dice, pero también tiene mucho de novela negra. La propia protagonista es una protagonista muy canónica, muy de novela sí. negra. Lo que pasa es que Greta, la protagonista de Tinta y Fuego, es una detective de libros. Ajá. Entonces, digamos que el hábitat natural de Greta no son los bares sórdidos ni los polígonos desangelados. Su hábitat natural son las librerías de viejos, los almacenes polvorientos, las bibliotecas. Digamos que cambiamos el escenario, pero el fondo es el mismo. Un personaje muy canónico, con muchas capas, con un pasado muy tortuoso y que pongo al frente de esta aventura. Eso es. Porque en Tinta y Fuego, a nuestros escuchantes le decimos que se mezclan bibliofilia y Ujú. nazis. Hay una mezcla de bibliofilia y Exactamente. nazis. Entonces, claro, cuando uno da estos ingredientes principales, porque hay más ingredientes, la primera pregunta que dice, ¿dónde? Y además, como yo ya lo sé, por eso, porque ya lo contó en la presentación, pues yo creo que comparta con los escuchantes de dónde surgió la idea para escribir Tinta y Fuego. Bueno, pues efectivamente, en esta novela los nazis y los libros tienen mucha relación. Yo siempre que oía hablar de nazis y de libros, lo que se me venía a la cabeza era las quemas de libros. Ujú. Aquellas quemas de libros, las que destruyeron tanta literatura que hablaba mal de ellos o que era escrita por sus enemigos, por enemigos de su ideología y consideraban que era literatura prohibida, ¿no? Y yo siempre pensé que eran actos bárbaros, actos irracionales estas quemas de libros. Sin embargo, conforme fui investigando, conforme fui adentrándome en esta historia, me di cuenta de que estos actos no tenían nada de bárbaro. Quemaban libros, no los quemaban porque sí. Los nazis eran perfectamente conscientes del poder de los libros y del poder de la literatura para cambiar ideologías, para remover conciencia, para desmontar bulos y, en definitiva, para crear una sociedad y una ciudadanía difícil de manipular, ¿no? Y bueno, digamos que el chispazo que me impulsó a escribir Tinta y Fuego me llegó a través de una noticia que me saltó en redes sociales con un titular que a mí me pareció imposible de pasar por alto. El titular era algo así como Libros robados por los nazis, devuelto a una familia de escritoras argentinas. Es un artículo que se escribió, creo que era en el 2006 o algo así, que yo no sabía muy bien. Libros robados por los nazis quemaban libros, pero también los robaba. Esto a mí me resultaba un poco extraño. Entré en el artículo, encontré a estas tres hermanas argentinas, una de ellas vivía en Barcelona y vive todavía en Barcelona. Contacté con ellas y me contaron ellas de primera mano qué sucedió. Resulta que un día recibieron una llamada de Berlín. Un bibliotecario llamado Sebastián se identificó y les dijo, trabajo en la Biblioteca Central de Berlín y tengo aquí un libro que, si mis sospechas son ciertas, perteneció a vuestro padre. Ellas automáticamente recelaron porque sí es verdad que su padre nació en Berlín, pero muy pronto, siendo un adolescente con 15 años, emigró. Con 15 años emigró a Sudamérica, se fue a Uruguay primero y a Buenos Aires después, se fue huyendo de los nazis, porque su madre era judía. Entonces, digamos que su tierra se convirtió en un lugar en el que no podían estar, en un lugar que ya no era su hogar. Y él nunca habló de su pasado. Su padre se llevó eso a la tumba, nunca habló de las penalidades que tuvieron que sufrir, de lo mal que lo pasaron, de cómo fue sentirse un extraño en tu propia tierra, ¿no? Ujú. Y claro, cuando estas chicas recibieron este libro, que es un libro de cuentos, un libro infantil, de alguna forma conectaron con una parte de su pasado que no conocían y con una parte de su padre de la que no tenían constancia. Entonces, estas chicas me contaban que es un libro que en cualquier librería de segunda mano no te darían más de un par de euros por él. Un libro muy común, pero para ellas el valor de este libro Claro. es incalculable, como te puedes Ujú. imaginar. Ujú. Claro, esto, lejos de aclararme mis dudas, lo que hacía era arrojar muchas más cuestiones. ¿Quién es Sebastián, este bibliotecario que contactó con ella? ¿Por qué puso ese empeño en devolverles el libro? ¿Cómo llegó ese libro a la Biblioteca Central de Berlín, ¿no? Entonces estaba claro que mi siguiente parada era Berlín. Me fui a Berlín, concerté una cita con Sebastián, estuve hablando con él y él me contó que, bueno, que sí, que encontró ese libro en los anaqueles de la biblioteca. Tenía un sello en la primera página muy desdibujado con el apellido de este señor, Hilb, Hilb, y Ujú. una dirección. Era el ex libris de esta persona. Entonces él rastreó esa dirección en busca, a través del censo de Berlín de la época nazi, rastreó esa dirección, encontró a varias personas, varias familias que se apellidaban Hilb, pero solo una de ellas tenía un niño. Y Ujú. claro, al ser un libro infantil, digamos que
lo más evidente es que que perteneciera a esa familia. Lo rastreó, le siguió la pista y dio con él. Dio con este señor, vio que había emigrado, que tenía hijas, y ahí se desarrolló la historia. A mí me pareció mucho esfuerzo para un simple Sí. libro, ¿no? Entonces yo no entendía muy bien ni cómo había llegado el libro allí, ni por qué puso tanto interés en devolverle este libro a la chica. Pero Sebastián, a medida que me contaba esto, me iba guiando. Bajamos por un ascensor cavernoso hasta unos sótanos. Allí tomamos unas escaleras, luego otro ascensor más y llegamos como 2 o 3 niveles bajo tierra y a una sala gigantesca, una sala enorme del tamaño de un campo de fútbol aproximadamente, llena de libros, llena de estanterías que se cruzaban unas con otras como si hubieran adaptado su disposición para la cantidad ingente de libros que albergaban. Sebastián me enseñó aquel depósito y me dijo, hay más de 1 millón de libros aquí, Toma. que proceden del saqueo nazi. Todos estos libros son libros robados, son los libros que la gente dejaba atrás cuando tenía que huir, o que eran mal vendidos para poder pagarse un pasaje al Nuevo Mundo. Ujú. Entonces, pues bueno, hay un grupo dirigido por Sebastián, un grupo de 3 bibliotecarios que se dedica a identificar esos libros, a buscar marcas de propiedad, anotaciones, sellos, cualquier pista que pueda conducir a su restitución. Y ellos hacen de puente entre estos libros y sus legítimos propietarios o sus herederos. Entonces me pareció una labor muy hermosa. Además, esa forma de trabajar, de consultando el censo de la época, buscando anotaciones, muy detectivesca, muy, muy bonita, Mm. y me pareció que ahí había una novela. Y ahí ya fue cuando ya me senté a escribir Tinta y Fuego y ya no paré. Estuve trabajando con ellos y después de 2 años y medio de trabajo, por fin di a luz pues esta novela, Tinta y Fuego, Ahí de la que está. me siento muy, muy orgulloso. Aquí está, aquí la enseño yo también. Tinta y Fuego, Benito Olmo, publicado por N de Novela. Bueno, vamos a hablar un poquito de los personajes, ¿vale? Tú ya has hablado Ujú. de uno, porque Sebastián aparece. No es el único Sí. librero que aparece, o gente relacionada Ujú. con el libro que aparece en la novela. Ahí Sí. aparecen una figura carismática de los libreros gaditanos. Aparece también en la novela. Ujú. No quiero dar más pistas, lo dejo ahí, ¿vale? Ujú. Para que, como cebo, para que la gente lo lea. Pero vamos a hablar de la protagonista. Vamos a hablar, tú ya has mencionado un poquito a Greta, pero es que claro, Ujú. estamos, los que hemos leído tus novelas, estamos acostumbrados a Bianchetti, estamos Sí. acostumbrados a Mascarelli y a Ayla, cada uno con sus 2 novelas. Mm, Ujú. y claro, de repente, pues pegas un volantazo, un Ujú. pequeño volantazo, bueno, un pequeño gran volantazo, y aparece Ujú. Greta. Es una buscadora de libros raros cuya reputación está en peligro. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Por Sí. un asunto que hay que leer el libro para saberlo. Bueno, Ujú. ¿qué nos puede decir sobre ella y su evolución a lo largo de la novela? Porque Greta evoluciona durante la novela. Greta es una al Ujú. principio y otra al final. Ujú. Sí, yo creo que para que un personaje resulte honesto, para que un personaje tenga veracidad, tiene que evolucionar. Nosotros mismos evolucionamos. Yo no soy el Claro. mismo que hace un año o que hace Ujú. 10 minutos incluso. Entonces, los personajes evolucionan. Un personaje no puede entrar de una novela y salir igual. Entonces, Greta sufre esta novela, sufre este Sí, Tinta y sí, sí. Fuego, va a descubrir incluso cosas de sí misma que ella misma ignoraba, va a descubrir mucho de ella Ujú. y de la gente que la rodea. Y bueno, como digo, a mí me resultó muy cómodo poner este personaje sobre el tablero, primero porque es un personaje canónico, un personaje muy de novela negra, entonces me lo lleva en mi terreno, ¿no? Y luego, por otro lado, para mí resulta muy atractivo colocar una buscadora de libros porque a mí me apasionan los libros. Claro. Yo la bibliofilia me gusta mucho también, es un tema que me apasiona, en el que he profundizado para documentarme, para escribir esta novela, y me ha resultado un mundo fascinante. Entonces, poner a una buscadora de libros que se mueve entre coleccionistas, que se dedica a tasar bibliotecas, a poner en contacto a libreros, con coleccionistas, con vendedores, con lectores, a mí me resultó muy atractivo bueno, era el desafío también, ¿no? Cuando yo me encontré con esta historia del saqueo de libros cometido por los nazis, yo me di cuenta de que necesitaba un vehículo diferente. No me bastaba con escribir una novela negra, necesitaba algo más, darle un poco más de empaque a la historia, y por eso me decidí por este género, por el thriller, por la novela de aventura, si queremos llamarla así, y entonces necesitaba un personaje que me diera bastante juego. Entonces, esa Greta, un personaje con muchos aristas, con un pasado tortuoso, que al comienzo de Tinta y Fuego está en horas bajas, Sí. ha tenido una reputación bueno, ha sido muy estimada entre los libreros por sus capacidades, por su sagacidad, por su intuición, pero ahora se encuentra en horas bajas. La han acusado de una historia y bueno, digamos que
encuentra una manera de congraciarse perdón, con el mundo bibliófilo a través de un encargo que le llega a través de un buen amigo de encontrar una biblioteca robada durante la Segunda Guerra Mundial, que está basada en un hecho real. Si quieres luego hablamos de esto, pero Sí, sí. esta biblioteca que fue robada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y le encargan encontrarla. Y ese es el desafío. Ahí comienza la aventura que la va a llevar a Berlín, a Roma, a Polonia y finalmente a Cádiz, donde tiene lugar una parte muy importante de la trama. No. Yo quería que esta novela los lectores se sintieran como... ¿Recuerdas las películas de Indiana Jones? Sí. Cuando veías un mapa en pantalla y este avión sobreimpreso que volaba hasta Nepal, por los Andes, por tal. Yo quería eso, yo quería un viaje en el que los lectores acompañaran a Greta en la búsqueda de esta biblioteca, que muchas veces no sabes si es real, si existe, si ha sido destruida, si seguirá por ahí. Muchas veces desconfía y dice, ¿cómo va a seguir la biblioteca por ahí y que nadie la haya encontrado? Entonces, bueno, ese era el desafío, crear una trama con equilibrio entre la novela negra, la acción, el thriller, y luego toda esta información de hechos reales para los que tuve que documentarme muchísimo. Claro, es que tú lo has mencionado, en las anteriores novelas, pues tú tenías la ambientación pues estaba o bien en Cádiz, la bahía de Cádiz, o en Frankfurt, que es el caso de tus novelas, y ahora de repente, venga, volantazo, como decimos, volantazo, y ahora una no. Vamos a hacer eso, como dice Madrid, Berlín, Roma, Breslavia, vamos haciendo ese volantazo que tú das, ¿no? Puede ser de ambientar en distintos lugares, porque bueno, pues como hemos dicho al principio, esta es una novela de viaje que además es novela negra, o sea que bueno, es que ponerle las etiquetas a los libros me parece una soberana tontería. La verdad, las etiquetas son peligrosas porque limitan mucho, claro, ¿no? Poner etiquetas a algo lo limita. Y sin embargo, esta novela pues es mucho más. Tinta y Fuego es un canto de amor a los libros también. Está envuelto en un thriller, pero realmente es una oda a los libros, a las librerías, a los lectores, a la magia de los libros. Y claro, para mí era muy suculento ambientar una novela en estos lugares, que he visitado todos los sitios. He estado en Berlín, en Breslavia, en Roma, he estado en cada lugar, porque yo, para que mis novelas sean honestas, para que tengan veracidad, sean veraces, yo necesito conocer los sitios. A mí no me basta con conocerlos de oídas o con buscarlos a través de internet, buscar fotografías. Yo tengo que ir al sitio y necesito saber cómo suena Breslavia. ¿A qué huele Breslavia? ¿A qué huele Roma? Ese viento de Breslavia. El viento, exactamente. Yo necesito el frío que yo pasé en Breslavia, en la parte de Silesia. Oh, eso fue terrible. Eso se queda para ti. Sitio en el que cuando... Sí, porque allí además estuve varios días y cuando un día nevaba, otro día llovía, otro día hacía viento, y cuando no nevaba, llovía ni hacía viento, tú mirabas a la gente y la veías desubicada, como mirando a su alrededor con desconfianza. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Por dónde va a venir el siguiente golpe? Entonces a mí me llamó eso mucha atención. Claro, y si yo no voy allí, no lo veo. Claro. No veo eso y no puedo contarlo. Y a lo mejor eso lo cuento en 2 líneas, pero esas 2 líneas para mí tienen que ser de verdad, porque si no, siento que estoy estafando a los lectores y ellos no se merecen eso, ni mucho menos. Y hay otro personaje que a mí, sinceramente, te lo comenté en la presentación, que a mí me llamó muchísimo la atención, que es el escudero. El escudero de Greta, que es mucho más que un escudero, porque lleva en la brecha más tiempo que Greta, que es Oleg. Oleg es quizá encarna el inasequible al desaliento, la persona con una misión y que tiene que acabar la misión y no tiene otro objetivo en la vida, ¿no? Oleg encarna eso, y además el idealismo también. Bueno, Oleg se puede decir, Oleg es un bibliotecario de Berlín que trabaja en la biblioteca de Berlín, catalogando y devolviendo libros robados, y de alguna forma él sintetiza este grupo de bibliotecarios a los que yo he conocido, que trabajan en Berlín y que se dedican a identificar los libros robados y a devolverlos. Es una labor titánica, es una labor que además está condenada al fracaso, porque la mayoría de las veces no queda nadie quien devolver esos libros, ¿no? Y es una lucha contra el reloj, porque los supervivientes del Holocausto pues cada vez quedan menos, evidentemente. Entonces, pues me contaban el caso, yo vi allí varios casos, estuve trabajando con ellos. Tenían un libro allí llamado Intuqueste en África, de Henry Miller, con una dedicatoria en la primera página.
¿vale? Esta dedicatoria ponía: para mi querido Rudy, el día de su 13º cumpleaños, de su madre que le quiere. Claro, Sebastián me enseñaba esta anotación, esta dedicatoria destinada a convertir un libro común en algo especial, en un objeto especial, y me decía: yo tengo este nombre, Rudy, tengo su fecha de nacimiento. Con estos datos me he ido a la base de datos de víctimas del Holocausto y lo he encontrado. Rudy Joelson. Según la cronología de Rudy Joelson, el 16 de marzo, creo, de 1939, con 25 años, Rudy fue deportado al campo de concentración de Riga, donde fue asesinado. Un año más tarde, sus padres, su madre, que firma la dedicatoria de su padre, fueron deportados a Auschwitz, donde también fueron asesinados. Entonces Sebastián me enseñaba el libro y me decía: yo sé a quién perteneció este libro, sé de dónde viene, sé cómo ha acabado aquí, pero no queda nadie a quien devolverlo. Entonces ese libro permanece en una especie de limbo administrativo a la espera de que alguien lo reclame. Ellos todas sus búsquedas la indexan en Google, o sea, podéis entrar en la página web de la biblioteca y ver las fotos de este libro, ver las fotos de la dedicatoria incluso, y bueno, es muy fácil sucumbir al desaliento y no sucumben, no dejan en su empeño porque tienen una fe inquebrantable en lo que hacen, creen en lo que hacen, saben que su labor es muy importante, saben del poder de estos libros, del poder de estos libros para cambiar conciencia y para representar de alguna forma todas estas historias. Piensa que esta que te he contado es una historia de un libro. Claro. Y que en Berlín hay más de 1 millón de libros, es decir, más de 1 millón de historias de pérdida, de frustración, de soledad. Y aún así, en 20 años de trabajo, han conseguido aproximadamente unas 1.200 restituciones, que no está nada mal. Entonces, bueno, ¿cómo consiguen esas restituciones? Pues con una fe a prueba de bombas. Ellos creen en lo que hacen. Entonces, Oleg representa esta fe que tiene un punto también de ingenuidad, de seguir luchando, de ser la gotita que sigue golpeando, porque cree en lo que hace, y sabe que tiene una misión en la vida y que tiene que llevarla a cabo, y si él no lo hace, no lo va a hacer otra persona. Entonces, ese es Oleg, representa a estos bibliotecarios. Y claro, y luego está, aparte que esta fe se basa sobre todo en un amor a los libros, incondicional, y más en estos libros, digamos, estos libros perdidos, y luego ese puntito de restitución del pueblo alemán, de intentar restituir, pues bueno, todo el daño que se hizo en ese periodo negro de la historia de Europa, y más negro todavía en la historia de Alemania, ¿no? Pero bueno, seguimos. Estamos hablando de Oleg, estamos hablando de Greta, pero hay una cara negra, porque en toda la novela negra tiene que haber un malo. Pues si no hay malo, pues no hay historia. Además, es uno de esos personajes, los personajes necesarios. Y hay un malo, muy siniestro. Muy siniestro. Además, muy bien delimitado, además también muy canónico. Porque y que tiene una manera de actuar, vamos a dejarlo así, muy, ¿cómo decirlo? Muy clásica en el sentido, y yo lo he visto como un malo de los de siempre, de los que dan la cara y no... A mí no me gusta la gente que dispara. A mí me gusta la gente que mata cara a cara, el malo que mata cara a cara, y este malo es muy malo, muy siniestro. Y este tipo, ¿cómo defines tú al malo de la película? Bueno, pues el malo que aparece en el primer capítulo de la novela, de hecho, el primer párrafo de la novela es este personaje, Stratos. Eso es su sobrenombre, que apuñala a una persona por un motivo muy concreto. Pues te lo podés definir como un coleccionista. Coleccionista, porque cuando me adentré en el mundo de la bibliofilia, que es un mundo que a mí me apasiona, pero que yo siempre he observado de lejos, nunca me he interesado demasiado por él, sabía que existía, y para escribir Tinta y Fuego sí que me sumergí. Leí mucho, hablé con muchos bibliófilos, con coleccionistas, con libreros, y bueno, conocí un poco más de este mundillo, un mundo de bibliofilia que tiene mucho más que ver con otra forma de coleccionismo que con un amor por los libros, por la lectura, va mucho más allá. Tiene más que ver con las pulsiones que mueven a unos y a otros, porque bueno, yo pensaba que la bibliofilia era el amor por los libros, el amor por las lecturas, pero nada más lejos, porque he conocido a
a bibliófilos capaces de cualquier cosa Claro. por hacerse con un libro muy concreto y muchas veces por motivos que tienen más que ver con motivos irracionales, ¿no? He conocido bibliófilos que han comprado un libro y su gemelo, simplemente para que la competencia no se haga con él, sino que los tuviera todos, ¿no? He conocido, bueno, me han hablado de un bibliófilo de Valladolid que un día se encontró en un almacén, se encontró una edición completa de una novela muy notable, creo que era una tercera edición de no sé qué título, y se encontró la tirada entera, 500 ejemplares, intacta. Y él cogió y destruyó la edición entera, Fíjate. menos un libro, para que fuera único, Claro. tuviera más valor. Entonces, claro, eso no es amor por los libros, No. eso es otra cosa, ¿no? Y claro, esta gente que es capaz de cualquier cosa prácticamente con tal de hacerse con ese objeto que puede ser un libro, puede ser cualquier otra cosa, y que son capaces de hacer cosas terribles por esos libros, pues ese es Stratos, un coleccionista que tiene una fijación con unos libros muy concretos y con tal de terminar su colección, de hacerse con esa colección de libros, pues es capaz de hacer cosas terribles, como vemos en la novela. Claro, es que vemos los dos lados digamos, del amor por los libros. El amor Ujú, incondicional y desinteresado por parte de estos bibliotecarios de los que tú estás hablando, y ujú, este amor obsesivo, digamos oscuro, la cara oscura de este amor por los libros que representa ujú. Stratos, ¿no? Tenemos esas dos caras que al fin y al cabo es un amor, bueno, pues más desinteresado, y el otro es más obsesivo y que te lleva, bueno, pues a Sí. cometer tantas maldades, ¿no? Y bueno, ya Ujú, tenemos protagonistas, escuderos, tenemos malos y tenemos el Santo Grial. Y el Santo Grial de la sí. novela es la biblioteca de la Comunidad Judía de Roma, ¿no? Esta biblioteca Ujú, desaparecida que nadie sabe dónde está. ¿Cómo llegaste tú ujú. a conocer la historia de esta biblioteca que aún hoy sigue perdida, creo, ¿no? Sí, sigue desaparecido a día de hoy. Bueno, cuando estuve investigando allí con Sebastián el tema de los libros saqueados, encontré muchos libros en otros idiomas y me llamó mucho la atención porque yo pensaba que el saqueo se había limitado a Alemania, ¿no? Los libros que la gente dejaba atrás cuando era detenida o cuando tenía que huir del país o cuando era asesinada. Pero claro, conforme fui investigando me di cuenta de que los nazis tenían un plan para los libros y en este punto me salió a colación un nombre que se volvió recurrente, el nombre de Alfred Rosenberg. Alfred Rosenberg fue un ideólogo nazi, fue uno de los ideólogos del nazismo. Era un soñador y fue el encargado del expolio de obras de arte, por un lado, del expolio cultural, y luego del expolio de libros. Él tenía un sueño en el que la raza aria, como raza superior, en el futuro, como sería la raza que dominaría el mundo, tendría la misión de custodiar todas las cosas buenas y hermosas que hubiera hecho el hombre. Y por eso con esa excusa, robaron tantísimas obras de arte. Pero los libros también jugaban un papel fundamental en su plan. Él quería que futuras generaciones de alemanes supieran de dónde venían sus enemigos y pudieran combatirlos con mayor eficacia. Y siguiendo esa obsesión, saqueó todas las bibliotecas públicas y privadas que se le pusieron a tiro por toda Europa. Saquearon libros en Francia, en Holanda, en Polonia, en Vilna, en Lituania y en Italia. Y el caso de Italia me resultó muy curioso porque en Italia había dos grandes bibliotecas judías, Ujú. las dos bibliotecas judías más importantes de Europa. La biblioteca de la comunidad judía y la biblioteca del colegio rabínico. Dos bibliotecas a las que Rosenberg le tenía echado el ojo y que las quería completas, para llevárselas enteras. Entonces, una vez que los soldados sometieron Roma, Alfred Rosenberg llegó allí con sus hombres y catalogó estas dos bibliotecas. En octubre de 1943, dos grandes trenes llegaron a Roma y empezaron a introducir en su interior, en sus entrañas, estas dos bibliotecas para llevárselas. En diciembre, estos dos trenes partieron de Roma rumbo a Frankfurt con estas dos bibliotecas en su interior, pero uno de esos trenes nunca llegó a su destino. Uno de esos dos trenes desapareció, el tren que contenía la biblioteca de la comunidad judía de Roma. Ujú. Y su paradero sigue siendo un misterio a día de hoy. Claro, estamos hablando de una biblioteca de más de 7.000 libros, con miles de incunables, con primeras ediciones, una biblioteca de un valor incalculable. Claro. Entonces, claro, ¿dónde está esa biblioteca? ¿Qué ha sido de ella? Y una biblioteca tan valiosa, ¿no? En 2002 el gobierno italiano creó una comisión de bibliotecarios, de bibliófilos, de expertos para que investigaran qué sucedió con esta biblioteca y durante 8 años trabajaron estos bibliotecarios buscándola y llegaron a varias conclusiones. La primera es que el tren no fue destruido en ningún bombardeo.
El tren no fue destruido, no hay constancia de ningún bombardeo aliado que destruyera un tren en esa fecha concreta, entonces descartamos que fue destruido. La segunda conclusión a la que llegaron es que el tren nunca llegó a Frankfurt, que era su destino más probable. Entonces, hay dos hipótesis. La primera es que el tren continuara hasta Berlín, que la biblioteca llegara a Berlín, y cuando el Ejército Rojo tomó la ciudad, encontró la biblioteca y se la llevó a Rusia. Es una opción poco probable, pero que vale la pena contemplar. Que los libros se encuentren en Rusia. La segunda opción, la más probable, es que cuando los bombardeos aliados arrecieron sobre Frankfurt, donde tenían los depósitos de libros, Rosenberg ordenó trasladar esos libros a unos depósitos que tenían en Silesia, al sur de Polonia. Entonces, bueno, cabe la posibilidad de que el tren fuera directamente a Silesia y dejara allí los libros. Es lo más probable. Pero claro, Rusia y Polonia son dos gobiernos muy herméticos, que no han ayudado a la restitución, se han callado, bien porque ignoran dónde está esta biblioteca y bien porque no lo saben realmente. Pero a mí el hecho de que en el pleno siglo XXI haya un grupo de bibliotecarios buscando una biblioteca desaparecida, a mí me resultó fascinante, me resultó maravilloso. Fíjate. Buscar este tesoro escondido. Siguen existiendo tesoros y siguen existiendo gente que los busca. Entonces a mí me pareció formidable colocarlo en Tinta y Fuego, colocarlo en esta novela para que actuara de alguna forma como obsesión, que sí, que persiguen varios personajes, como un sueño, una quimera, que no se sabe si es real y hasta el final va a permanecer esa incógnita. Y ese es el caso real que persiguen Greta y Oleg en Tinta y Fuego. Bueno, pues ya ven, vamos a ver, si después de esto no corren ustedes a una librería a comprar Tinta y Fuego, es que son ustedes de corcho, vamos, porque la historia es fascinante y Benito nos la presenta magníficamente. Los personajes no pueden ser más atrayentes y les digo, yo he leído la novela y a mí la novela me ha encantado, me ha entretenido, me ha interesado. Tiene un ritmo adictivo, está llena de acción, como bien ha dicho Benito, y unos giros inesperados de estos de que te dejan con la boquita abierta diciendo, ostras, Benito, y te estalla la cabeza. Yo ya estaría poniéndolo en mi lista de libros para la siguiente lectura. Por eso estamos en los minutos finales y yo no puedo más que recomendarla. Benito, como nos queda poco tiempo y ya la novela, vamos, yo vuelvo a repetir, el que no vaya a leer Tinta y Fuego no sabe lo que se pierde, ¿vale? Entonces, la última pregunta siempre protocolaria, la primera no te la he hecho porque te la hice cuando viniste la primera vez, pero la última sí puedo hacértela. Aquí estamos, bueno, pues estamos hablando de amor por los libros, aquí nos reunimos gente que nos gusta leer, nos gustan los libros y demás, y bueno, como yo sé que tú también, que tú eres del club, nos gustaría que te despidieras pues recomendándonos un libro que a ti te haya gustado, que te haya impactado, el último que estés leyendo, lo que sea, para unirlo a Tinta y Fuego en nuestra lista de lectura. Pues mira, me acabo de terminar de leer por segunda vez, porque lo presento esta semana en la Feria del Libro de San Fernando, un libro, un novelón, una gran novela que mezcla novela negra con novela histórica de mi buena amiga Susana Martín Gijón. El libro se llama La Babilonia y es una novela histórica ambientada en Sevilla, con un crimen, con una trama muy suculenta que a mí me fascinó cuando lo leí por primera vez, y ahora que lo estoy leyendo por segunda vez para prepararme la presentación, estoy descubriendo cosas y detalles que en una primera lectura pasé un poco por alto y que ahora me están deslumbrando. Así que recomiendo vivamente que lean, todos los oyentes, La Babilonia, de Susana Martín Gijón. Yo tengo que decirlo que lo tengo en mi pila de libros para el verano. Ya lo tengo, yo ya lo tengo y por eso ya me interesó. Que caiga este verano, caiga, no lo deje pasar porque es muy va a caer. Benito, muchísimas gracias por volver a nuestro programa. Ya te damos la insignia de habitual, de amigo de Entre Páginas, y nada, para la próxima pues ya sabe que cuenta con nosotros para volver a charlar, porque es un placer hablar contigo y nos cuentas las novelas que prácticamente yo soy aquí completamente innecesario, porque tú los cuentas perfectamente, vamos. Benito, muchísimas gracias y nos vemos con la próxima novela. ¿Hay próxima novela? Muchísimas gracias. Hay próxima novela, está en el horno, está cocinándose de forma muy lenta porque la promoción de Tinta y Fuego está siendo brutal. Me están llamando de muchos sitios, me están llamando de muchos lugares, muchos lectores que se están encontrando con esta novela, le están dando una oportunidad y están quedando muy satisfechos con la lectura. Entonces,
tengo muchos jaleos, tengo muchos viajes, pero ahora en verano voy a darle un empujón grande a la siguiente novela. Así que yo creo que el año que viene o el otro vamos a tener sorpresa. Bueno, pues nada, como todos los meses de junio, ya quedamos los meses de junio. El anterior inició en mes de junio, ahora estamos en junio, pues en junio del año que viene. Nos vemos en junio otra vez, perfecto. Perfecto, muchísimas gracias y hasta junio. Nos vemos pronto, Antonio. Venga, un abrazo. Bueno, pues como siempre un placer hablar con Benito Olmo, pero ya, claro, el tiempo es el tiempo y nos despedimos. Podéis oírnos en radiopuerto.fm y en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube, donde también podéis hacer cualquier sugerencia o dar cualquier opinión. Así como en el WhatsApp de Radio Puerto en el 629 12 80 42, haciendo siempre referencia a este programa. Pues hasta la próxima, nos encontraremos entre páginas.